Bautista Renacer. Es un gozo para nosotros que puedas acompañarnos en esta transmisión de este sermón, el cual oramos al Señor para que verdaderamente produzca convicción y te transforme a la imagen de Cristo. Sin embargo, no queremos que esta predicación o estas transmisiones que hacemos a través de la iglesia sustituyan la obra de tu iglesia local, porque no podemos sustituir ni reemplazar a tus líderes, simplemente somos un suplemento a tu crecimiento espiritual. Gracias por estar con nosotros, que Dios te bendiga y que verdaderamente esta predicación te ayude a crecer a la imagen y a la estatura de Cristo. Hasta pronto. Vamos a meditar en la palabra del Señor y les invito a abrir sus Biblias en el Génesis capítulo 28. Vamos a continuar estudiando el libro de Génesis en el capítulo 28, en los versículos del 1 al 22. Vamos a leer la palabra, oramos y continuaremos con el estudio de la palabra. Dice así: y llamó Isaac a Jacob, lo bendijo y le ordenó diciendo: no tomarás mujer de entre las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de entre las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios Todopoderoso te bendiga, te haga fecundo y te multiplique para que llegues a ser multitud de pueblos. Y te dé también la bendición de Abraham, a ti y a tu descendencia contigo, para que tomes posesión de la tierra de tus peregrinaciones, la que Dios dio a Abraham. Entonces Isaac despidió a Jacob y éste fue a Padán Aram, a casa de Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y Esaú. Y vio Esaú que Isaac había bendecido a Jacob y lo había enviado a Padán Aram para tomar allí mujer para sí, que cuando lo bendijo le dio órdenes diciendo: no tomarás para ti mujer de entre las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. Vio pues Esaú que las hijas de Canaán no eran del agrado de su padre Isaac. Y Esaú fue a Ismael y tomó por mujer, además de las mujeres que ya tenía, a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot. Y salió Jacob de Beerseba y fue para Harán, y llegó a cierto lugar y pasó la noche allí porque el sol se había puesto. Tomó una de las piedras del lugar, la puso de cabecera y se acostó en aquel lugar. Y tuvo un sueño, y he aquí había una escalera apoyada en la tierra, cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Y he aquí los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y he aquí el Señor estaba sobre ella y dijo: yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. También tu descendencia será como el polvo de la tierra y te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur. Y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán imponente es este lugar. Esto no es más que la casa de Dios y esta es la puerta del cielo. Y se levantó Jacob muy de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, la erigió como señal y derramó aceite por encima. Y a aquel lugar le puso el nombre de Betel, aunque anteriormente el nombre de la ciudad había sido Luz. Entonces hizo Jacob un voto, diciendo: si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy, y me da alimento para comer y ropa para vestir, y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des te daré el diezmo. Oremos al Señor.
Padre, estamos ante ti, Señor, ante la grandeza de tu palabra y la revelación inspirada de tu Espíritu Santo, que tiene el poder de despertar a los muertos, de darnos aliento y regresarnos, Señor, a tu morada gloriosa, porque nos revela a Cristo nuestro Señor. Pedimos, Señor, que nos hagas sensibles, que tu palabra nos fortalezca en este peregrinar por este mundo, dándonos fuerzas, vigor espiritual para verte, Señor, en tu casa un día, para siempre. Ayúdanos, Señor. Bendice este tiempo y permite que podamos ser edificados, solo para la gloria tuya y la honra de tu nombre, excelso en los cielos. Amén. Bien. Quiero comenzar con una pregunta en esta mañana y quisiera que nos respondiéramos ¿a qué llamamos nuestro hogar? ¿Cómo es que un lugar se vuelve nuestro hogar? ¿Son quizás las paredes del lugar los que hacen que sea un hogar? ¿Son quizás los muebles? ¿Es la edificación? ¿Es el barrio? Creo que no. ¿Qué es lo que nos atrae a un lugar de tal manera que aunque estemos a kilómetros de distancia, queremos regresar a ese lugar? ¿Es porque tenemos más comodidades allí en ese lugar? Creo que no. Porque podemos estar en un lugar agradable, podemos estar en un lugar confortable, mejor que nuestra propia casa, pero aún así tendremos el deseo de regresar. Y una pregunta también en esta mañana: ¿a qué llamamos patria? ¿A qué llamamos nuestro lugar de arraigo? ¿Qué es lo que realmente nos identifica con un lugar, con una patria? Más que las cosas materiales, creo que ese lugar puede considerarse nuestro hogar y nuestra patria por la familia y por las personas que habitan allí. Porque nos proveen un sentido de pertenencia. Hay algo que nos está atrayendo hacia ese hogar, hacia esa patria, y son probablemente la familia y ese sentido de pertenencia. Nos sentimos seguros en ese hogar, no queremos estar en otro lugar, sino que allí nos sentimos en paz, nos sentimos tranquilos y sentimos aquello que no hay en otro sitio. Y precisamente ese pasaje de la Escritura que vamos a estudiar a continuación, Dios revela a Jacob una experiencia que garantiza su regreso a la casa del Padre en Canaán. Es precisamente en esa tierra y no en otra donde se cumplirán las promesas del pacto de Dios. Y es mi anhelo, hermano, en esta mañana que comprendas que Jesucristo es el medio seguro que te lleva regreso a casa con el Padre, a una morada eterna para siempre. Y por lo tanto tenemos asegurada esa morada eterna porque Dios así lo ha garantizado. Y si en esta mañana estás desalentado, estás sin fuerzas para seguir tu cristianismo, para quizás las dolencias, los dolores de este mundo, la confusión que embarga tu corazón, puedas encontrar aliento en esta mañana con la palabra de Dios. Y he dividido este pasaje en dos secciones para su entendimiento. Los versículos 1 al 9, Dios obliga a salir a Jacob. Y los versículos 10 al 22, Dios asegura nuevamente ese regreso. Dios obliga a salir, pero Dios asegura el retorno. Vamos entonces a la primera razón por la cual Jacob se ve obligado a salir, y quisiera leer los versículos 41 al 43 del capítulo 27. Unos versículos atrás nos ilustra el sentimiento que está pasando y lo que está rodeando el corazón de Jacob. Dice el versículo 41 del capítulo 27. Esaú pues guardó rencor a Jacob a causa de la bendición con que su padre lo había bendecido. Y Esaú se dijo: los días de luto por mi padre están cerca, entonces mataré a mi hermano Jacob
Cuando las palabras de Esaú, su hijo mayor, le fueron comunicadas a Rebeca, envió a llamar a Jacob, su hijo menor, y le dijo: mira, en cuanto a ti, tu hermano Esaú se consuela con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz, levántate y huye a Harán, a casa de mi hermano Labán, y quédate con él algunos días hasta que se calme el furor de tu hermano. Por lo tanto, había una razón por la cual Jacob debía salir de allí, y era una amenaza de muerte. Su madre había participado, como veíamos hace 8 días, nos ilustraba el pastor Cristian sobre los pecados extraordinarios que habían sucedido allí en esa suplantación de Jacob a Esaú. Cómo era su madre también consciente de ese peligro que tenía Jacob por haber engañado a su hermano. Tenía razones poderosas para salir porque estaba en juego su propia vida. Había orquestado todo un plan de suplantación. Recordemos que había malicia, había mentira, había engaño. Aún se utilizó el nombre de Dios para suplantar a su hermano. Y es posible que Rebeca haya contado esta situación a Jacob y él también le dio una razón más para salir de ese lugar. La segunda razón está relacionada con la necesidad de tomar mujer entre las hijas de Labán. Dice el capítulo 28, y llamó Isaac a Jacob, lo bendijo y le ordenó diciendo: no tomarás mujer de entre las hijas de Canaán. Y ahora Isaac está dirigiéndose a Jacob en términos diferentes a la primera bendición que él la impuso creyendo que se trataba de Esaú. Pero ahora está convencido que los planes de Dios están en la vida de Jacob. Ahora su bendición es ratificada claramente. Jacob está dirigiéndose a él con nombre propio, no lo está confundiendo con Esaú, sino que le está diciendo: tú eres el heredero de la promesa dada a Abraham, tú eres ahora el representante del pacto y te bendigo, y por lo tanto tú serás bendición también para las familias de la tierra. Jacob ahora se dirigía sinceramente hacia su hijo. Y el versículo 3 nos dice: y el Dios Todopoderoso te bendiga, te haga fecundo, te multiplique para que llegues a ser multitud de pueblos, y te dé también la bendición de Abraham, a ti y a tu descendencia contigo, para que tomes posesión de la tierra de tus peregrinaciones, la que Dios dio a Abraham. Jacob está confirmando y está invocando al Dios Todopoderoso, al Shaddai, al Dios de Abraham, el Dios que hizo posible que la matriz de Sara pudiera dar a luz a él mismo. El Dios Todopoderoso que había sido fiel con él hasta ese momento, ahora estaba encomendando a su hijo al único que podía guiarle, como vemos también como pasó en Abraham en Génesis 17:1. Ahora entonces, los mismos elementos del pacto que hemos estado recordando a lo largo de esta serie, la tierra, la descendencia y la bendición, es dada a Jacob. Pero no solamente Jacob está expresándole lo que él va a recibir, sino que le está dando una garantía que el Dios aquel, el Dios del pacto, es poderoso para proveer todos los medios para el cumplimiento del pacto. No solamente le está nombrando a Dios, está dándole la bendición y la certeza de que el Dios, el Shaddai, el Todopoderoso, es capaz de hacer todo aquello que ha dicho, porque su poder es para siempre y daría los medios para proveerlo. Por lo tanto, ahora Jacob se dirige a la planicie de Padán Aram, que eso traduce Padán, es como planicie, y Aram significa que iba a un lugar en el cual su madre había crecido. Allí era la casa de su abuelo Betuel, y por lo tanto este es un elemento más para ratificar a Isaac, a más bien a Jacob,
como heredero del pacto porque él tenía que separarse de su lugar para buscar mujer. Ahora, buscar mujer en otro lugar y regresar a sus parientes no era un capricho simplemente de Isaac. La permanencia del pacto, la vigencia del pacto estaba en juego porque las mujeres cananitas tenían ídolos a los cuales podían pervertir la razón y deshonrar a Dios y la razón del pacto como tal. La idolatría corrompería el pacto en esa alianza y se trataba de un linaje especial que Dios había establecido para el pacto. Ahora, recordemos que Esaú se había casado con 2 mujeres hititas, no había tenido una sino 2. Pero nos dice allí el versículo 34 y 35 del capítulo 26. Cuando Esaú tenía 40 años, se casó con Judith, hija de Beeri hitita, y con Basemat, hija de Elón hitita, y ellas hicieron la vida insoportable para Isaac y Rebeca. En otras palabras, Isaac y Rebeca estaban totalmente frustrados con Esaú y sus mujeres. Y es probablemente la idolatría que invadía ese hogar y esa familia. No se adoraba al Dios verdadero, no se adoraba al único Dios del pacto. Y precisamente Moisés hace un paréntesis en ese relato en los versículos 6 al 9 y nos dice: y vio Esaú que Isaac había bendecido a Jacob y lo había enviado a Padán Aram para tomar allí mujer para sí, y que cuando lo bendijo le dio órdenes diciendo: no tomarás para ti mujer de entre las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. Vio pues Esaú que las hijas de Canaán no eran del agrado de su padre Isaac, y Esaú fue a Ismael y tomó por mujer, además de las mujeres que ya tenía, a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebadiot. Por lo tanto, las motivaciones de Esaú no eran la gloria de Dios. Las motivaciones de Esaú estaban enmarcadas en su humanidad. Quizás quería ganarse el favor de su padre nuevamente y ser incluido en el testamento. La decisión de Esaú de tratar de complacer a su padre, viendo la obediencia de Jacob, no es más que una muestra del instinto humano buscando su propio beneficio. Él no quería ir muy lejos a Harán, él quería ir más cerca, y de pronto, viendo la familiaridad de su tío Ismael con él, creyó que así de esta manera podía complacer a sus padres. La decisión de Esaú no estaba dirigida por el temor a Dios. Creo que Moisés agrega este detalle mostrando un contraste entre Jacob y Esaú, y está mostrando cómo es un hombre dirigido por Dios en un sentido espiritual y cómo es un hombre dirigido por sus instintos humanos, buscando sus propios recursos. Esaú está actuando guiado por el sentido común, no por la sensibilidad espiritual de Dios. Esaú no ha comprendido el alcance del pacto. Esaú no ha comprendido la pureza del pacto. Él quiere casarse simplemente con una de las hijas de Ismael para complacer a sus padres, no iría más lejos. Pero Jacob debía ser separado de allí. Recapitulando entonces, tenemos una razón para salir: la muerte inminente. Esaú era un diestro cazador. Jacob lo conocía muy bien, estaba airado hasta la muerte y no descansaría hasta vengarse de la suplantación. Pero también necesitaba salir de ese lugar, no unirse con la idolatría cananita, y tenía que buscar mujer en Harán, como su padre lo había encomendado. En síntesis, las razones que obligaron a salir a Jacob de su hogar giran en torno al pecado. El pecado de Rebeca, su madre, que le instruyó para suplantar y hacer una estrategia perfecta para suplantar a Saúl. El pecado de Esaú por su sed de venganza. El pecado de Canaán por su idolatría. Y su propio pecado, producto de la mentira.
Por tanto, Jacob tenía razones para salir y comenzar prácticamente un exilio a causa del pecado. Pero esta situación no es nueva. La expulsión de Adán y Eva fue por causa del pecado. El pecado se mantuvo en Israel arraigado aún a pesar de haber salido de Egipto. Renegaron de Dios. Querían regresar a su lugar de esclavitud y pecaron contra Dios. Pero también se extendió en tiempo de los jueces, donde se mezclaron con mujeres cananeas, terminando adorando sus dioses. Continuó el pecado en tiempos de la monarquía, que tuvo su climas prácticamente con Acab y Jezabel, cuando adoraban a Baal. Y ella obligaba a todos en esa monarquía y en su reino, a todos los oficiales, a adorar a Baal. Y por eso Elías tuvo que intervenir. Aquí tenemos a Jacob entonces, heredero de la promesa, alejándose de su hogar con incertidumbre, con temor, quizás con culpabilidad. Está colmado de inseguridad por lo que vendrá. Él tiene claro su condición de heredero del pacto, pero no sabe a ciencia cierta qué pasará con su destino. Él está totalmente como un fugitivo en medio del desierto, camino a un lugar a mucha distancia de Beerseba, donde él se había criado. Él tiene muchos temores. Nos dice la Biblia que su madre era como el preferido de su madre porque era casero, estaba allí en la casa. Y salir de ese lugar en ese momento seguramente no la estaba pasando bien. Pero Dios, en su majestad y en su favor unilateral acerca del pacto, está preparando un encuentro maravilloso con Jacob. Está preparando su regreso. Y Dios le garantiza el regreso. A partir del versículo 10-22, vemos el versículo 10: y salió Jacob de Beerseba y fue para Harán, y llegó a cierto lugar y pasó la noche allí porque el sol se había puesto. Tomó una de las piedras del lugar, la puso de cabecera y se acostó en aquel lugar. A diferencia del criado de Abraham cuando fue a buscar la mujer de Isaac, donde llevaba camellos, seguro ofrendas y todo tipo de regalos para su esposa, Isaac, o más bien Jacob, fue enviado por Isaac con las manos vacías. Salió de manera apresurada de ese lugar. Es más, parece que recorrió 85 kilómetros, que es la distancia hasta Betel desde Beerseba, y llegó a un lugar que es descrito por Moisés. Al menos había piedras que poner de almohada solamente. Es probablemente un pasaje, un lugar donde rocoso, desértico. Las piedras probablemente eran piedras lisas, alargadas, que servían de almohada para él. Y allí tenemos a Jacob en ese momento, vencido por el sueño, vencido por el temor y los pensamientos, el cansancio, la culpabilidad, pero tiene un sueño. El versículo 12 nos dice: y tuvo un sueño, y aquí había una escalera apoyada en la tierra, cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo, y aquí los ángeles de Dios subían y bajaban por ella, y aquí el Señor estaba sobre ella, y dijo: yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. Vemos entonces que había 3 elementos en el sueño que Moisés empieza con la expresión he aquí, lo repite 3 veces, he aquí y he aquí. Es como si nuestra imaginación pensara cuando vemos esos juegos pirotécnicos, cuando vemos que alumbra el cielo y destellan las luces y aparece otra vez y otra vez. Y Moisés está enfatizando la gloriosa visión de Jacob. Y le dice: he aquí una escalera. Probablemente no era una escalera de mano, era una amplia escalinata que se apoyaba en la tierra.
y se alzaba hasta el cielo. Pero también he aquí había ángeles de Dios allí, subían y bajaban. Jacob está observando en la noche, probablemente en oscuridad, en su sueño, en su visión, seres luminosos subiendo por una escalinata gloriosa hasta lo alto, subiendo y bajando. Pero eso no era todo. He aquí, el Señor estaba allí también. Ahora, la versión de las Américas, en el versículo 13, nos dice: y he aquí el Señor estaba sobre ella, sobre la escalera. Sin embargo, en la versión internacional nos dice que el Señor estaba junto a él. Esa expresión puede traducirse de una o de otra forma. Y creo que estar junto a él es la traducción más ajustada, porque Jacob está expresando en el versículo 16, el Señor está en este lugar. Hay una presencia allí, delante de él. Por lo tanto, probablemente no tendría sentido si él estuviera en lo alto del cielo. Él podría decir, Dios está aquí, pero él siente que hay una relación personal con Dios allí. Y el Señor está allí, en ese lugar. Los versículos 12 y 13 prácticamente son el marco que Moisés presenta para la voz de Dios. Es como toda la gloria y la majestad que está representando ese lugar glorioso, donde el cielo y la tierra se están conectando de una manera real y firme. Y la voz de Dios entonces le dice a Jacob: yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. También tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur. Y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. El Señor está presentando todo ese marco glorioso para dar sus palabras a Jacob. Está renovando el pacto, está ratificándolo como el único heredero. De su simiente serían benditas las familias de la tierra, habría descendencia y tomarían también la tierra. Pero hay otro he aquí, allí, en el versículo 15. Y he aquí, y eso se traduce literalmente: mirad, atiende a lo que voy a decirte. Todo lo que has visto, todo lo que te he mostrado, he venido a decirte algo, Jacob, en esta noche. Yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas, y te haré volver a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. En otras palabras, Dios está alentando a Jacob para que continúe su trayecto. Le está diciendo que su pacto es incondicional, que Él conoce sus temores, que Él conoce sus aflicciones, que Él conoce el corazón de Jacob y su mentira. Pero a pesar de ello, está con él. Está hablando de un pacto que no depende de los sentimientos de Jacob. Está hablando de un pacto unilateral que Dios está dispuesto a cumplir su palabra dada a Abraham y a su padre. Está hablando de un pacto que no depende de los sentimientos, que no depende de las circunstancias, porque es firme, real y es para siempre a favor de él. Dios está removiendo esa culpabilidad, quizás ese cansancio, esos temores de Jacob al salir de su casa. Dios asegura la protección de Jacob, no solamente de las acciones de Saúl, está garantizándole que va a acompañarlo en ese trayecto hacia Harán, reiterándole que él es peregrino en Harán, que su vida está bajo los ojos de Dios, que lo acompañaría
en ese viaje y no tendría nada que temer. Dios disipa de esta manera cualquier deseo de Jacob de quedarse en Harán. Dios disipa el temor de su hermano, porque Dios mismo se encargaría de traerle de nuevo. Dice el versículo 15 nuevamente: y te guardaré por donde quiera que vayas, y te haré volver a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Dios es la garantía del regreso de Jacob. Dios es quien fundamenta su protección en su propia palabra, en su propio poder. Dios es el que garantiza su regreso seguro. El Dios Todopoderoso controlaría cada aspecto de la vida de Jacob. Creo que Moisés está dirigiéndose también a Israel, mostrándole que el destino de Israel estaba ligado a esa tierra y al poder de Dios. Está mostrando la necesidad de poseer esa tierra. Ellos estaban muy cerca de la tierra prometida y necesitaban un aliento para entrar en ese lugar. ¿Y qué más que las palabras de Dios? Dios haría una realidad las promesas del pacto en la tierra de Canaán. El destino de Jacob estaba ligado a la promesa de Dios. Su vida dependía de ello. Ahora comprendía que ese pacto tenía que ver con los planes de Dios en el cielo y en la tierra. Jacob estaba comprendiendo que no era un asunto personal, sino que era un asunto que estaba en la agenda gloriosa de Dios. Y el versículo 16 nos da la respuesta en adelante de Jacob. Despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente, el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán imponente es este lugar. Esto no es más que la casa de Dios y la puerta del cielo. Y está hablando un hombre durmiendo sobre una piedra en medio del desierto, en medio de la ausencia de todo aquello que podría producirle comodidad. Está haciendo una declaración maravillosa. Es consciente de la presencia de Dios. Él tiembla a la presencia de Dios. Y Dios está ampliando esa revelación, está mostrándole mayores elementos de ese pacto. Porque él iba hacia una tierra lejana, hacia Harán. Era la primera vez que un representante del pacto salía de ese lugar. Abraham, cuando salió de Harán, nunca regresó. Es más, decidió, como habíamos visto anteriormente, comprar la tumba en Macpela para garantizar que su familia estuviera allí. Pero también, ahora, Isaac envía a Jacob y Dios amplía esa revelación. En otras palabras, Dios está anclando el destino de Jacob a ese lugar. Dios está mostrándole la necesidad y todo el poder para hacerlo regresar a ese lugar que es casa de Dios. Pero esto le produjo temor reverencial. El versículo 17: tuvo miedo. No hay otra manera de responder a la gloria de Dios sino con temor reverencial. No podemos familiarizarnos con la gloria de Dios como si fuera algo rutinario, simplemente. No podemos ver a Dios como parte de lo cotidiano. No. Necesitamos temblar a la presencia, a la gloria de su palabra. Necesitamos apropiarnos de ese sentimiento de Jacob reverencial ante la gloria, ante la majestad de Dios. No estamos tratando cosas cotidianas, livianas en este templo. No estamos hablando de cosas triviales que inundan este mundo. No podemos apagar la gloria de Dios con nuestras prioridades mundanas.
necesitamos aterrizar en la gloria de Dios. Verle glorioso y majestuoso como Él es. Porque no es como uno de nosotros. Porque es más grande y creador de toda la tierra, sustentador de nuestras vidas. Y creo que eso es lo que está transmitiéndonos el texto. El temblor y el temor ante la gloria de Dios, ante su palabra, ante la grandeza de su autoridad. Y la manera como se ha involucrado seriamente con nuestras vidas. Cuán imponente es este lugar, dice Jacob. Cuán imponente es que el cielo pose su mirada en mí. Jacob está diciendo cómo es que el Dios omnipotente se fija en un forastero, en un hombre como yo. Cómo es que la gloria del universo se posa su mirada en esta tierra para mirarme a mí. Esto no es más que casa de Dios, puerta del cielo. Y la respuesta de Jacob inmediata. Vemos que se levantó muy de mañana, tomó la piedra que había puesto de cabecera, la erigió como señal y derramó aceite por encima. En otras palabras, fijó la piedra, que quizás era una piedra alargada, la levantó y la puso de pie y le puso aceite encima y cambió el nombre del lugar. Y esto, los antiguos, era una manera de mostrar la consagración y la importancia de un lugar. Al derramar aceite estaba consagrando el sitio, estaba diciendo esto es algo sagrado. Esto no es simplemente una cama. Esto es algo especial. La piedra y el nombre nuevo recordarían a Israel que su Dios era el único Dios, el único poderoso para hacerlos volver a ese lugar, tomar la tierra prometida por razón del pacto. Como un emblema para Israel, Betel. Ahora, hay algo más que hace Jacob. El versículo 20 nos dice, entonces hizo Jacob un voto diciendo, si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy, y me da alimento para comer y ropa para vestir, y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y podemos leer esta escritura pensando que Jacob, como es el negociante estrella que cambia las primogenituras y puede negociar lentejas y todo esto, está ahora negociando con Dios, pero realmente no es un negocio. Cambiemos ese sí para nosotros, es siempre condicional, como si él dijera, bueno, si me haces esto, entonces yo haré lo otro, poniéndole condiciones a Dios. Pero no se trata de una negociación. Jacob está diciendo más bien que se rinde a la grandeza de Dios y que confía en su protección. Si cambiamos ese sí por un puesto que, todo cambia en ese voto. Dice, puesto que Dios está conmigo y me guarda en este camino, me da alimento y ropa y me permite volver sano y salvo, el Señor será mi Dios. Él está aceptando la gloria y el cuidado de Dios. Él está comprometiéndose con Dios. Creo que después de una visión como esa, donde seguro su corazón temblaba y su alma estaba bastante conmovida, no se atrevería a ponerle condiciones al Dios Todopoderoso. Jacob estaba aferrando su corazón y ligando su vida a Betel, casa de Dios. Jacob está apropiándose de las promesas, está seguro y confiado que su vida se encuentra protegida por Dios, el Shaddai. Comienza una relación personal con Dios, consagra su vida a Dios, consagra todo su ser, incluyendo el versículo 22, nos dice, y de todo lo que me des te daré el diezmo. Por lo tanto, él reconoce que toda su vida le pertenece a Dios, que sus bienes son
de Dios. Que no hay nada reservado para el único Dios verdadero. Su vida incluye también sus bienes para Dios. Ahora, si esta revelación majestuosa que permitió a Jacob ver la conexión del cielo y la tierra y escuchar la voz de Dios parece algo distante de tu realidad actual, déjame decirte que es actual e inminente también para nosotros. Todos nosotros necesitamos una experiencia similar con Dios. Todos nosotros andábamos huyendo de la muerte, andábamos huyendo también del temor en este mundo. Tratábamos de eludir la culpabilidad que quizás nos rondaba nuestra alma. No por un hermano airado, sino por el pecado. El pecado nos separaba de Dios. Pero aún así vivimos en un exilio en este mundo por causa del pecado también, como pasaba con Jacob. Pero una escalera humana puso sus pies sobre esta tierra inmerecidamente. Una escalera humana que es 100% Dios y 100% hombre tocó este mundo. Vamos por un momento a Juan capítulo 1, 49 al 51. Juan 1 dice, versículo 49 al 51. Miremos mejor desde el versículo 48. Natanael le dijo, ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió y le dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael le respondió, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, en verdad os digo que veréis al cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Tenemos una escalera viviente. Cristo es la conexión del cielo y la tierra. Cristo nos une al Padre. Cristo es la gloria de Dios en medio de este mundo. No tenía por qué hacerlo, pero lo hizo. Vino a tocar este mundo y a conectarnos con Dios. Señor Jesucristo es la escalera por la cual ahora tenemos acceso amplio al Padre. Podemos confiar y estar seguros de que nos lleva a nuestro destino eterno de regreso con el Padre. Jesucristo es la gloria de Dios en medio de nosotros. Todas sus palabras, todas sus actitudes, todo su amor era el reflejo perfecto del cielo en la tierra. Estar con Él en persona era estar en el cielo mismo. Porque apartados de Él nada podemos hacer. Y es posible que hoy, hermano, hermana, estés huyendo del pecado que has dejado atrás. Es posible que los recuerdos y la culpa estén atormentando tu alma. Es probable que no te sientas seguro en tu identidad como creyente, que
Que digas, no, pero no soy lo suficientemente perfecto para ser un creyente, hijo de Dios. No estoy lo suficientemente apto para cantar las glorias de Dios. Pero déjame decirte, hermano, que Jesucristo te provee todos los recursos para poder estar apto para la gloria de Dios. Que su amor no depende de cómo te sientas tú, sino de su palabra, que es firme y eterna. Pero es más, Jesucristo es el ancla que te hará volver a la casa de Dios. Si estás paseándote por este mundo, quizás dándote un paseo de mundanalidad, atraído por las vanidades de este mundo, atraído por un resplandor que parecen ángeles, pero son demonios que administran la oscuridad y las tinieblas. Es tiempo de regresar a la casa del Padre. Es tiempo de permitir que Dios abra tus ojos para contemplar la majestad de la gloria del cielo y no las migajas de esta tierra. Es probable también que no entiendas los tratos de Dios con tu vida porque pareces en un exilio. Porque quizás estás desanimado porque las cosas no funcionan o el dolor, la enfermedad te está desalentando. Pero aún así, no te preocupes de la forma en que Dios hará su voluntad. Más bien haz como Jacob y consagra tu vida a Dios. Permite que tu corazón, los anhelos de tu alma estén en esa morada eterna. No permitas que las cosas visibles de este mundo empañen la gloria de la majestad de Cristo. Descansa, hermano, en el poder de Dios para cambiarte, porque aquel que comenzó la obra la terminará hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. No te preocupes cómo lo va a hacer, porque Él se encargará de llevarte de la mano con el Padre a su casa para siempre, en una eternidad con Él. Pero Él demanda una respuesta de parte tuya. Mientras tanto, volvemos a la pregunta inicial. ¿Qué es lo que consideras tu hogar? ¿Son las cosas? ¿Son las comodidades lo que hacen que algo sea tu hogar? Pues el cielo no es cielo sin Cristo, porque es el hogar nuestro y la casa de Dios está en Él. Él nos lleva a su camino, quizás con dificultades, pero nos llevará seguros a sus moradas eternas para siempre. Mientras tanto, nos ha dado una muestra del cielo cuando le adoramos en este lugar como iglesia, como santos, en un mismo espíritu. Nos ha dado el olor del cielo en nosotros por medio de su espíritu para adorarle con libertad y mostrar a este mundo la bajeza de su pecado. Es posible que este mundo te parezca atractivo, pero Dios quiere prepararte para su encuentro con Él. ¿Anhelas regresar a casa? No a la casa eterna. Con Él es una realidad. Vamos a orar. Señor, Padre eterno, gracias porque has puesto, Señor, un camino y una puerta para tener acceso a la majestad de tu gloria, Señor. Gracias porque podemos estar seguros y confiados que a pesar de las tribulaciones, aún de nuestro propio pecado, Señor, nos llevará seguros para cumplir el propósito para el cual nos creaste, que es disfrutar eternamente de tu gloria, adorarte, Señor. Te bendecimos a ti en esta mañana, queremos exaltar tu nombre, queremos, Señor, sentirnos en casa en medio de tu iglesia
y queremos anhelar ese encuentro contigo. Ayúdanos, Señor. Te adoramos. A ti sea la gloria y la exaltación por siempre en Cristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.